Regresamos a esta edición de viernes 18 de octubre del año 2024 y no lo digo esta información para ustedes que están del otro lado disfrutando del Noti ni para mí, sino para contextualizarlo en espacio y tiempo porque nos unen décadas de amistad y me refiero a la salutación para el señor Alejandro Nava, quienes lo conocemos desde hace mucho tiempo sabemos que vivió en todas las épocas, pero eso quedará para otra historia, porque acá nos une la economía, Ale. ¿Qué tal, Diego? Qué sorpresa agradable encontrarte y verte, Me encantaría decir lo mismo. tan espléndido como otrora, ¿sí? Sabé que vos y yo vamos a estar más jóvenes y más sexy a partir de este momento. Sí, no sé a qué costo, Eh, eso lo vas a contar vos. sí. Eh, bueno, la economía nos trae aparejadas ciertas sorpresas. Eh, es sin lugar a dudas un tema de esta semana que se estuvo hablando acerca de si los argentinos somos más ricos o no. Recuerdo, Lara, el viernes pasado me preguntaba si la disminución del consumo estaba asociado con que estamos ahorrando más. Y hay toda una serie de cuestiones que sobre este tema del consumo y el ahorro y la riqueza se estuvieron hablando esta semana. Hubo declaraciones al principio de la semana de nuestro presidente que hablaba acerca de que los argentinos éramos un 50% más ricos que antes de comenzar su gestión. Y la verdad es que es cierto que el presidente o el gobierno debe tratar de infundir optimismo y confianza en las medidas que toma el gobierno, pero no deberían engañarnos, al menos no deberíamos sentir que eso ocurre. Sin lugar a dudas, el éxito de la baja de la inflación está relacionado justamente con un brutal parate de la economía. Un brutal parate de la economía que se está viendo en todos los indicadores de actividad económica y de actividad del comercio. Eh, los patentamientos de vehículos no escapan a esta realidad. Si bien hubo un aumento de casi el 40% del número de patentamientos en septiembre del 2024 comparado con septiembre del 2023, recordemos el contexto de septiembre del 2023. Los vehículos son un bien de uso, ¿sí? Pero también son una inversión para las familias. Comprar un vehículo no es una cosa que se realice todos los días, es un bien que requiere de una gran inversión. Y en septiembre del año pasado estábamos recién en medio de las elecciones primarias, no se sabía cuál iba a ser el futuro gobierno, había incertidumbre respecto del nivel general de precios y por lo tanto se postergaron muchos consumos de bienes de uso durables, como por ejemplo los vehículos, por lo cual no es extraño que haya un aumento importante en el número de patentamientos del mes de septiembre del 2024. La realidad es que los patentamientos de vehículos cayeron abruptamente desde el año 2018, desde diciembre del 2018, y con la pandemia esa situación se agravó y nunca volvieron a recuperarse, nunca llegaron a estar ni cerca del nivel prepandemia. Por lo tanto, hay allí una gran depresión que viene desde hace tiempo y que en estos meses del gobierno de Javier Milei no se ha mejorado. Lo que sí es llamativo es el incremento en el número de patentamientos de vehículos importados. Esto indica que el tipo de consumo que se está utilizando es probablemente de vehículos de alta gama, importados, que antes era muy difícil que ingresaran al país o que se hacía muy difícil la inversión. Y también está hablando de cuál es el nivel de ingresos que con esta situación económica actual, con esta estabilidad en los precios, está teniendo mejores expectativas para adquirir bienes de consumo. La realidad es que
el mercado de compraventa de vehículos nuevos está atravesando una gran depresión y esto se refleja en los patentamientos, no así para un segmento que podríamos denominar de altos ingresos y de autos de alta gama importados que está teniendo un leve repunte. ¿Esto qué nos indica? Que bueno, el consumo cae, pero es mucho más notorio en aquellos sectores en donde los ingresos son más bajos, porque los sectores de menores ingresos son justamente los que más necesidades tienen y por lo tanto tienen una propensión a consumir mucho más alta. Por lo tanto, una caída en el consumo a nivel general en los sectores de más bajos ingresos no siempre se vuelca al ahorro, sino que lo que tiene que ver es que definitivamente su capacidad de consumir se ha agotado y que esto tiene que ver con que los ingresos son magros y no con que están tomando una decisión de ahorrar más. Bien, de acá se desprende también algo que, bueno, justo el fin de semana que llegó el fin de largo, se anunció la inflación del último mes de septiembre, que tocó su piso, es decir, de 3,5%, la más baja en lo que va de este año. De todas maneras, hay que siempre hacer la aclaración que 3,5% es un aumento de 3,5% en relación al mes anterior. Es decir, la inflación sigue creciendo, ¿sí? Los Aminoró precios no su, bajan. exactamente, aminoró su constante crecimiento, sí, él pisó el número más bajo, como decíamos recién, pero lo que acumula en lo que va del año, que no ha llegado a 12 meses, va ya en 101,6%. Es un número elevadísimo, mucho más bajo, ¿sí? En relación a lo que se contabilizaba del periodo anterior, del 2023. Algunos rubros, Ale, marcaron algún tipo de tendencia a lo que tiene que ver justamente con lo que decís con el consumo. Sobre todo, por ejemplo, te digo rápidamente, y porque tenemos nota en el portal al respecto, que dice que los que más crecieron en el mes de septiembre fueron vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Es decir, casi Sí. lo más básico dentro de la subsistencia en nuestro país, que eso fue de 7,3%. Y que está relacionado estrechamente con el aumento en las tarifas, aumento que es sostenido en las tarifas de luz, de energía eléctrica, de gas y de combustibles fósiles. Es decir, esos rubros explican el motivo por el cual el consumo, el aumento en el índice de precios en ese rubro de vivienda es por encima de la media general, que es 3,5, que es 7,2 si mal no recuerdo. Sí, Es casi el doble. sí, y vos fíjate que lo que equilibra esta balanza mensual tiene que ver con, por ejemplo, con recreación y cultura, que apenas, entre comillas, aumentó 2,1%, es decir, equilibra ese número para abajo. ¿A costa de qué? Porque si uno analiza qué es lo que más aumenta, lo que uno no puede dejar de lado, que es todos esos servicios que contábamos recién, y recreación y cultura, que en muchos casos, y esto sería discutible pero da para otra conversación, es lo que uno podría quitar dentro de lo prioritario en el día a día. Y por eso al bajar ese consumo, es decir, si yo no puedo pagar una entrada para un teatro y dejo de ir al teatro, obviamente la necesidad va a ser que baje el precio de esa entrada porque necesito cortar tickets, como para resumirlo a Sí, grosso modo. y hay un peligro en esto que vos comentás, Diego, y es el peligro de pensar que la recreación, el cine, la cultura, no son necesarios para la vida cotidiana. Totalmente. El peligro que encierra este número, del cual el gobierno, sin lugar a dudas, debe estar muy contento, eh, el peligro que encierra es de que se genere un consenso de que, bueno, esos rubros son prescindibles, no se necesitan y por lo tanto podemos tranquilamente desfinanciar la cultura, desfinanciar el cine, desfinanciar el teatro, desfinanciar la educación, ¿sí? Porque es lo primero que uno Podemos no, ya se prescinde. está realizando hace rato. Podemos no. O sea, saquemos el potencial porque ya lo están realizando hace rato. Bueno, pero hay cierta resistencia a esa política. Digamos, lo que no debería consolidarse es la idea de que, bueno, como eso no aumenta tanto, es prescindible, podemos no invertir en eso. Y eso me parece muy, muy peligroso, sobre todo
sobre todo entendiendo que eh, en una omnicomprensión del humano, estos rubros son necesarios para la vida. Imaginemos un mundo sin obras de arte, sin literatura, sin cine, sin teatro. Sería un mundo muy oscuro y muy aburrido y, sin lugar a dudas, mucho más triste y más desdichado. Por lo Y si tanto, lo hubiese y no te invita a pensar en nada, a imaginar, a despegar un poco los pies del piso, también sería algo catastrófico. Aunque sí, existiera y no se corre de los márgenes de lo mainstream, de lo comercial y de lo que le conviene a cierto sistema. Pero bueno, no nos no, vayamos por las ramas, Ale. sin lugar a dudas tiene que ver con formar un espíritu crítico, algo que en nuestra sociedad está bastante en decadencia, el espíritu crítico. Pero bueno, nos estamos yendo por temas muy filosóficos, lo que, Para qué nos invitan si saben cómo nos ponemos, Nahuel? sí, ¿para qué me tiran el tema si saben que voy a picar? Eh, pero más allá de eso, lo que quiero expresar es, alguien va a tener que suplir esta caída en el consumo en esos rubros. Veremos quién será. Desde el punto de vista del gobierno, no va a ser el Estado, no va a ser el Estado. Pero bueno, aspiro a que haya fuerzas de la sociedad, de fuerzas vivas de la sociedad, que busquen la forma de mantener vivo el acervo cultural, de mantener las obras de teatro, el teatro comunitario. Bueno, como dice Javier Milei, como alguna vez expresó Javier Milei refiriéndose a las personas que no podían consumir alimentos, no se van a morir de hambre, algo va a hacer el mercado. Bueno, yo creo que la cultura algo va a hacer, no va a desaparecer la cultura, sin lugar a dudas, buscará caminos alternativos, pero lo que no podemos soslayar es que estos rubros no son importantes en la vida de una persona, ¿sí? Eh, y otro aspecto que me pareció destacable es, bueno, la caída también en la actividad manufacturera. Y eso me parece tremendamente peligroso porque eh, la economía argentina se ha valido de un modelo agroexportador a mediados y finales de la década del siglo XIX, pero que ya bien entrado el siglo XX tendía a un modelo de sustitución de importaciones. ¿Qué significa esto? Crear industrias que produzcan los bienes que a la Argentina le hacen falta para consumir, a los ciudadanos de la Argentina le hacen falta para consumir, con industria local. Y esa industria local trae aparejado la conformación de una masa obrera o de trabajadores que a su vez alimenta con mano de obra la industria, pero también se nutre de los bienes que produce esa industria. Y si la actividad manufacturera cae, las necesidades de esos bienes no van a caer. Entonces, ¿con qué se van a sustituir? Bueno, seguramente con importaciones, pero en ese caso, esa masa obrera tendrá que reubicarse en la actividad económica en otro rubro, en servicios o en agro. Y bien es sabido que tanto en servicios como en agro, la demanda de mano de obra cada vez es menos intensiva. Eh, con lo cual, estamos en un esquema de sociedad en la cual probablemente crezca la desocupación y eso es muy preocupante. Eso es muy preocupante porque agravaría esta situación de pobreza general que conocemos a través de los índices que se conocieron hasta mediados de este año y que seguramente se van a agravar de aquí a fin de año. Entonces, a mí me preocupa mucho la caída de la actividad industrial. No veo que el régimen de grandes inversiones vaya a derramar en inversiones. No veo crecer la inversión y eso es algo que yo le comentaba a Lara, es lo más preocupante de la caída del consumo. Si la caída del consumo se volcara en ahorro o en inversión, bueno, estaríamos hablando de que estamos sembrando para cosechar el año que viene, pero lo que más veo
es una acumulación de bienes en este año a costa de sacrificar consumos necesarios para pagar servicios de la deuda, lo cual, sin lugar a dudas, es peligroso y sombrío. Muy bien, Ale, te voy a dejar que atiendas el llamado, porque seguramente te deben estar llamando de algún ministerio o secretaría para ratificarte, para pedir disculpas por dar información. Seguramente, Manuel me está diciendo que debo callar mis palabras. Bien, más allá del chiste hay que hacer la aclaración, porque en tiempos tan sensibles, todo, viste, hay que ponerlo con pinzas, entre Sí, algodones. sí, sí, estamos haciendo una chanza, lo Por estamos diciendo muy supuesto, por nerviosamente. supuesto. Y si no, nos tomamos estas cosas un poquito a la ligera que nos queda con la realidad, ¿no? Bueno, por mi parte, me despido hasta la semana que viene. Lo único que les puedo augurar es un hermoso fin de semana y aquellos que bueno, van a celebrar en familia, homenajeen a sus madres, quienes las tengan, quienes no tengan a su madre, recuerden con amor a esa madre, y quienes sean madres, eh, bueno, déjense homenajear por sus hijos, que bien merecido lo tienen por todo el trabajo que hacen. Muy bien, una despedida, cierre de bloque de P Madre, podríamos hacer el juego de palabras. Muchísimas gracias, Alejandro Nava, ¿sí? Con toda la economía de a pie, como solíamos decir en viejos tiempos, con pelos largos, ¿sí? Con flequillo al viento. Nosotros lo que tenemos que hacer es rápidamente ir a un corte. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de información. Habías perdido la costumbre, Nahue, de que te demore, de que hable de más, de que me dilate el bloque, ¿viste? ¿Viste? Así, y así somos los viejos. ¿Qué va a ser? Pero por suerte los gustos en vida y en un ratito nomás voy a estar acá compartiendo la mesa. Me acabo de enterar en el corte, nada más, di una infidencia, que nunca compartí la mesa acá dentro del estudio con Samuel Córdoba. Por favor, esto hay que solucionarlo a la brevedad. Así que ustedes se quedan con las pastillitas en lo que respecta a los contenidos del noticiero, con toda la información de Argentina y el mundo. Y nos encontramos para comenzar, nada, en instantes, esta segunda hora de noticiero de viernes. Ya volvemos. Otra actividad para realizar en familia se da en el Malva, se llama Caminos Interestelares y es un recorrido que además cuenta con un taller posterior. Está dirigido a niñas y niños de entre 5 y 12 años, acompañados por una persona adulta, y además es una actividad gratuita con inscripción previa. El próximo domingo se dará la actividad, es a las 4 de la tarde, pero además van a tener el domingo 27 de octubre y el domingo 3 de noviembre también para participar de esta actividad. La exposición recorre las obras del artista Giulia Cosise, en donde ella trabaja con materiales inusuales como luces, agua, plásticos, burbujas de aire y componentes eléctricos. Y luego del recorrido se retoman las ideas de las obras para hacer un taller junto con los chicos asistentes y generar caminos luminosos que evoquen constelaciones. En esa ocasión se van a construir esos caminos con papel y luces LED.